dicho todo esto, voy a comenzar con lo que fue el recorte que quise hacer hoy para las efemérides. Y esta semana tiene que ver con que se cumplieron 60 años del nacimiento de una de las bandas de rock más grandes de la historia de la música, y en lo personal una de mis bandas de cabecera. Estamos hablando ni más ni menos que de los Rolling Stones. Por supuesto, una de las bandas de cabecera de casi toda la población rockera, o de muchos de ustedes seguramente, si es que les gusta esta música. Se cumplieron 60 años, como decía, hasta recién, de sus comienzos. El primer disco lo iban a sacar recién en el año 64, 2 años después. Por eso también a veces, las fechas siempre se conmemoran desde el año 62. Pero bueno, a partir de esa época tenemos discografía. Lo cierto es que en el día de la fecha yo quise hacer un recorte que tenga que ver con discos y tours emblemáticos en torno a lo que son los aniversarios de cada uno de estos 10 años. También haciendo obviamente un recorte de esto porque es imposible si no me hubiera llevado más de 1 hora la columna. Es una banda muy trillada, muy conocida. No les voy a contar datos que seguramente del otro lado ya saben y han escuchado infinidad de veces o han leído infinidad de veces, sino la idea era traerles un poquito este lado B de la historia, que siempre me gusta, traer acá las efemérides. Voy a empezar diciendo que cuando se cumplían 10 años de la banda, la misma sacaba uno de los discos más emblemáticos, que es el Exile of Main Street. Este primer disco doble de los Stones, uno de los discos que tiene infinidad de clásicos, y que también los iba a llevar a abrir lo que iba a ser un tour muy especial para ellos, que se hacía ese año en la fecha de los 10 años del comienzo de la banda. Por supuesto que cuando empezaron a pasar los 30, 40, en realidad a partir de los 40 años, 50, ahora los 60, la banda ya recorre más desde este lugar nostálgico de hacer tours en, digamos, lo que sería conmemoración de la fecha. En ese momento todo era muy reciente, la banda estaba en recontra auge y esto no tiene absolutamente nada que ver, pero sí se cumplían 10 años y para esta fecha ellos estaban en lo que era la culmine más grande de su carrera. Este tour del que estoy hablando es el American Tour, o también llamado Stones Touring Party. Lo hacen por Canadá y Estados Unidos entre lo que iba a ser junio y julio de 1972. En teoría este tour iba a salir para promocionar lo que era la salida del disco, del Exile of Main Street, pero termina siendo mucho más que eso. Es un evento cultural ícono de la cultura pop. Se termina convirtiendo esta gira de los Rolling Stones, que los catapulta a ellos como una de las bandas más grandes de rock de la historia. Se gana esta reputación. Jagger ya era toda una celebridad. Estamos hablando de Andy Warhol de por medio, espuma, fiestas, clubes nocturnos, todo el brillo de la época puesto encima de los muchachos ingleses. El año anterior Mick Jagger ya se había casado con Bianca Jagger en todo un acontecimiento de casamiento espectacular, y Bianca Jagger cumpliendo años y subiéndose a un caballo y haciendo como toda una historia. Se iba a pasar años después, pero lo que voy es que eran figuras bastante brillosas, con mucha brillantina de la época, sobre todo Mick Jagger, cosa que sigue sucediendo. Bueno, a partir de este tour es cuando todo eso empieza a cobrar visibilidad. También en el mismo suceden arrestos en varios conciertos, disturbios, y hasta ellos pasan unos días en la mansión Playboy con Hugh Hefner. Fue un evento de referencia para su época, y quedó marcado en lo que es la historia de los Rolling Stones y también en la historia de los tours de la música. Por supuesto, si quieren buscar más extensa información, lo pueden hacer en internet. Hay de todo para que busquen, para que encuentren. Yo tengo que hacer obviamente un recorte para poder salir acá en la radio. El Exile of Main Street, que es el disco que estaban presentando, lo graban en la mansión francesa. Esto ya lo deben saber por problemas que tenían los Stones con el fisco. Se mudan a Francia para grabar el disco. Hay muchas fotos de la grabación de este disco, fotos icónicas donde ellos viven durante un tiempo largo en esta mansión en Francia, donde tenía distintos pisos, donde abajo se grababa y no podía tener acceso a nadie que no fueran los Rolling Stones solamente para grabar, pero en la mansión convivían desde sus familias hasta groupies, hasta amigos, hasta músicos que iban a zapar eventualmente y tocar ahí, hasta dealers que venían con todo la sustancia, el ritmo de la sustancia para la banda. Bueno, en este contexto es grabado Exile of Main Street. Sale al mercado como álbum doble, como decía hasta recién, por el propio sello de la banda. Ellos ya estaban grabando del Sticky Fingers con sello propio y también, digamos, en conveniencia con lo que era Virgin. Y en Estados Unidos lo iba a distribuir Atlantic Records. En el libro de Richards él cuenta, en el libro que se llama Vida, que es un libro bastante gordito y que cuenta muchas anécdotas de los Stones, está buenísimo, si quieren leerlo del otro lado y si nunca lo leyeron. Cuentan por qué le ponen ese nombre al disco. Exile of Main Street, o Exilio en la calle principal, sería para nosotros en castellano. Tiene que ver con el hecho de que ellos cuando llegan allá, aparentemente Richard se compra una lancha
Y empiezan a irse mucho de Mónaco a Italia, cruzaban, bueno, fue un descontrol la grabación de ese disco, también si quieren buscar un poquito hay un montón de data de eso. Y la cuestión es que como empiezan a hacer bastante seguido estos viajes, empiezan a decir en chiste como ese viaje que hacían o ese sector que ellos viajaban, por así decirlo, le empiezan a decir la calle principal de Main Street como una suerte de chiste porque iban casi que todo el tiempo a hacer el mismo recorrido. De ahí es que eligen el nombre para el disco, Exilio en la calle principal, porque por supuesto no está grabado en Inglaterra. En este disco hay muchos clásicos, Rocks Off, Sweet Virginia, Tumbling Dice, Happy, Shine a Light, como para nombrar algunos. Es un disco con mucha cantidad de temas y por supuesto es uno de los más icónicos de los Stones, pero si nunca lo escucharon, por favor denle la posibilidad porque es muy hermoso. Y uno de mis preferidos también, o de mi época preferida de los Rolling. Otro tour que fue muy emblemático y que para nosotros es particularmente muy recordado porque es la primera vez que viene a la Argentina es el Voodoo Lounge Tour. Esto iba a suceder entre el 94 y el 95. Ellos para los 30 años de la banda no sacan ni disco ni gira particular. Sí, 2 años después, en el 94, empiezan su gira con la presentación del Voodoo Lounge, de su disco de estudio de ese año, que tiene también la particularidad de estar sin Bill Wyman, ¿sí? Es la primera gira sin Bill Wyman, con Bill Wyman ya retirado de los Stones. Obviamente estamos hablando del bajista clásico de la banda. Esta gira iba a recaudar 320 millones de dólares y es la segunda gira más exitosa económicamente después de The Bigger Bang, que vendría años después en el 2005. Toda la escenografía del Voodoo Lounge, que era muy particular, que si nunca la vieron en algún video, que si nunca tuvieron acceso a lo que fue, digamos, la transmisión en vivo de Telefe que hubo acá con pompas y platillos impresionante, conducida por el gran Bebe Sanso, que en esa época hacía todo lo que eran las conducciones de los recitales en vivo. Bueno, toda esa escenografía estaba hecha por Charlie Watts, que alguna vez acá en Estación Beligerante he hablado de él y les he contado sobre digamos, su laburo también como artista plástico y como creador de escenografía para los Stones. Bueno, el Voodoo Lounge, si mal no me confundo, es una de las primeras que él hace. Esta gira iba a tener, por ejemplo, paso por Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, distintos lugares del África, Japón, Australia y Europa. Y también fue un disco, el Voodoo Lounge fue un disco muy particular, porque primero es uno de los últimos discos que ellos ya después sacan el Bridges to Babylon o Puentes de Babilonia, The Bigger Bang, y ya no sacan más discos de estudio después de eso. Y lo sacan bastante espaciados también en los años. Bueno, con el Voodoo Lounge sucede algo. Si bien con el Steel Wheels ellos ya habían vuelto a estar un poco ahí arriba, con el Voodoo Lounge explota todo. La verdad que es un discazo, es un disco muy particular y vuelve a tomar un poco las raíces del sonido Stone, muchísimo más crudo y parte de la época. El 50 and Counting Tour, 50 y contando sería para nosotros, lo iban a hacer cuando se cumplieron 50 años efectivamente de la banda. Iba a empezar el 25 de noviembre del 2012, este tour acá no los trajo a ellos. Empezó en París y cerró en Hyde Park, obviamente en uno de los lugares emblemáticos donde han tocado los Stones infinidad de veces. Ahí estaban publicando lo que fue Grrr, que Grrr es este disco triple que tiene al gorila en la tapa, no sé si alguna vez lo vieron, si no búsquenlo, que están en todos lados y también se vende. Es un disco recopilatorio, pero tiene la particularidad que al final del tercer CD, o sea, ellos dividen como en 3 etapas, lo que es la época de la banda, y en el final del tercer CD lo que aparecen son 2 temas nuevos, que es Doom and Gloom, y el segundo en este momento no me lo estoy acordando, pero me acuerdo que era el que hace Richard. Bueno, esos 2 temas son los temas nuevos que salen en el Grrr. Ellos medio que estaban presentando ese disco recopilatorio y en ese contexto hacen lo que iba a ser la gira de los 50 años. Solamente iban a ser Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, por eso no llegan a América Latina y no llegan tampoco acá a Argentina. La última vez en ese momento que habían venido hasta entonces había sido con el tour de Bigger Band en el 2006. Previamente, obviamente, con el Voodoo Lounge en el 94 y con el Bridges to Babylon en el 98. Después iban a volver por última vez acá en el 2016. En el 2002 y 2003 iban a darle lo que iba a ser la apertura, si siquiera las giras recuerdo de sus años, de sus aniversarios. Este iba a ser el 40 Licks Tour y lo iban a comenzar poco antes del lanzamiento del disco que lleva el mismo nombre y que es un disco íntegramente recopilatorio. Iba a recaudar 300 millones, hasta el momento solo por debajo de la gira del Voodoo Lounge Tour. Tranquilo, Rolling Stone. O sea, recaudaban como esa platita cada vez que salían de gira los muchachos.
Se presentan en todo tipo de lugares. Esta es la particularidad que tiene el 40 Licks Tour. Que se iban a presentar en distintos lugares, como en pubs, aparecían tocando en lugares chiquitos, en teatros, para muy poca gente. Estamos hablando de una banda que ya es una banda de estadio hace muchísimos años, y que de golpe decía hacer un tour donde aparecían y tocaban de la nada, por ejemplo, en un pub. O por ejemplo, en un teatro para 2000 personas, por ejemplo. Un poco estas particularidades tenían que ver con el hecho de que el álbum que acababan de sacar era recopilatorio, no había mucha cantidad de temas nuevos, entonces bueno, aprovechaban la situación para cantar un poco los clásicos y poder tocar en un montón de lugares. En esa gira, que es la del 40 Licks Tour, iban a tocar en el Madison Square Garden. Por ejemplo, sucede que Bono de U2 sube a cantar con ellos en lo que iba a ser el show de Chicago. Y también en Australia iban a tener la compañía de los hermanos Young. Estamos hablando obviamente del guitarrista y del bajista de AC/DC en el escenario. Estos videos y esta parte del show que tocan con el 40 Licks, los hermanos Young con los Rolling Stones, se pueden ver en el AC/DC Plug Me In, que es un compilatorio de actuaciones en vivo y archivos audiovisuales, que se puede comprar en DVD, sino también calculo que está en YouTube. Y en el Toronto Rocks DVD también pueden ver parte de todo lo que fueron estas presentaciones. Bueno, esto ha sido un poquito un recorrido así como rápido y cortito y al pie de un par de giras emblemáticas de los Rolling Stones y de algunos de sus discos que los llevaron a esas giras. Obviamente que si quieren completar esa información, como les digo, siempre tienen un montón de lugares donde buscar. Acá hacemos una columna acotada en la radio homenajeando un poco a una de las bandas más grandes de nuestro rock, que está cumpliendo 60 años, que todavía se la puede ver arriba del escenario, que es una fiesta ir a verlos arriba del escenario. Hay mucho contenido y mucho material también para hablar. Esto fue un poquito del recorrido por lo que fue el American Tour del 72, por lo que fue el Bootleg Tour 94-95, el Tour de los 40 Licks de los 40 años y el de los 50 años, 50 and Counting Tour. Ahora están haciendo el Tour de los 60 años, 60 se llama, y están tocando por toda Europa. No sabemos si van a llegar acá, el contexto económico está complicado, pero bueno, por lo menos los vemos ahí, más allá de la falta de Charlies, vivitos y coleando arriba del escenario, y siempre se celebra. Muchas gracias por estar del otro lado. Ahora sí nos vamos. Esto es Perfume y Dolor, Los Perros.